Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Hola, soy Chente y esto es Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Y hoy sí se viene mi opinión crítica y sincera de El Bosque Oscuro, el libro de Liu Cixin, la segunda parte del Recuerdo del Pasado de la Tierra, o también conocido como El Problema de los Tres Cuerpos. Y hoy sí vamos a hablar de el libro. Voy a mencionar un par de cositas de la serie, pero no muchas porque aquí ya adelanta. Pero antes de empezar a hablar del libro y de estas cosas, bueno, pues preguntaros qué tal esa semana. O sea, había cogido muy bien la anterior parte de este libro y realmente tenía ganas de venir y grabar este trocito porque es un libro que me ha gustado. También recordaros, tenéis abiertos, lo dejaré en algún lado, los premios iVoox. Los que me escucháis en iVoox ya podéis votar y los que no, pues podéis entrar a votar en iVoox. Recordad, como siempre os digo, no tenéis que votar solamente un podcast o no hace falta que votéis solamente un podcast. Podéis votar los podcasts que queráis, como si queréis coger los 1000 y pico podcasts o 2000 y pico, no sé, 1200 creo que ponía que se presentaban, pues los queréis votar todos, los podéis votar todos, no es ningún problema. Así que si tenéis este podcast y otros que sean vuestros favoritos, pues podéis votarlo. Y antes de empezar ya, sí que sí, a hablar del libro, bueno, recordaros que me dejéis en los comentarios, bueno, qué os ha parecido el libro. Y si os ha gustado, y si no os ha gustado, y qué esperáis de la serie, porque yo de la serie espero bastante. Yo de la serie espero mucho que después será o será. Bueno, este es el libro Este es el libro segundo del Bosque Oscuro, del problema de los tres cuerpos, ya vamos a empezar a hablar un poquito más en concreto. Y, y disculpad mi voz que estoy dando un poquito resfriadillo. Y esto es ciencia ficción y ha tenido algún premio, como el premio Sewin en el 2021. Fue publicada en su versión original en 2008 y en español por Ediciones B por Nova en el 2017. Y bueno, ¿qué nos narra esta historia? Esta historia, bueno, primero tienes que leértelo. Este libro tienes que, si te gusta la ciencia ficción, tienes que leértelo sí o también. Ya comenté en el primer vídeo, en el primer libro de El problema de los tres cuerpos, perdón, que me había encantado. Bueno, pues no es que haga malo al libro anterior, porque el libro anterior es un pedazo de libro, pero para mí, este es mejor. Y además, bastante mejor. ¿Por qué es bastante mejor? Primero, la historia que nos cuenta. A lo mejor también se debe a porque aquí hay menos referencia a la serie. Esto como la serie me he dado cuenta que se acaba como en el... Incluye como el primer cuarto del libro. Por ahí se acaba. Por ahí se acaba la serie. Primero, me ha gustado mucho por la historia que nos cuenta. Es una historia que, sin spoiler como siempre, hay varios saltos temporales, sobre todo en el último tercio. El último tercio es brutal. De hecho, es la última parte del libro. De hecho, yo creo que cuando empieza la parte 3, para mí eso es otro libro. Pero además, sube. No os imagináis una idea lo que sube esa parte. Bueno, como iba diciendo. Primero, mi opinión sincera. Es un libro que los saltos temporales los lleva muy bien. En otros libros que he leído con saltos temporales, al final, el apego que sientes a las situaciones, el apego que no. Pero el hecho de que la flota trisolariana va viniendo, eso al final sigue pasando. Y eso une el libro y lo vertebra de una manera magistral para mi punto de vista. Después, otra cosa que me ha encantado son los personajes. La historia que nos cuenta es deliciosa.
tiene una serie de trozos, por ejemplo, ya lo voy a contar, que la parte que más me gusta es cuando explican qué es lo del bosque oscuro. Es que es brutal. Es que es muy, muy brutal. Y el final, sin spoilers, como siempre, el final, creo que es de los pocos libros que yo recuerdo que por un lado me ha dejado tan bien y por otro lado tan mal. Y a la misma vez. Y con las mismas letras. Y en las mismas páginas. Y no mal de vaya tontería he leído. No, porque no es así. Es mal de vaya, me están contando, esto te deja mal cuerpo. Y por otro lado, súper bien. Es un, o sea, al final del libro es súper cozy, súper chanchi wanchi y súper ideal. Es súper ideal. Los personajes me han gustado. Aquí tengo la lista. Bueno, evidentemente el que más me ha gustado el que más me ha gustado, Luo Ji, me ha encantado, el personaje de Shikian, o Dashi, como lo suelen llamar, también me ha gustado. Es verdad que sí que he encontrado algunos problemillas, que ya los mencioné en el libro anterior, pero aquí yo creo que ya me he hecho. Y este libro le he encontrado dos problemas. Primero, el primero es sí que puede ser mi culpa, que es sigo teniendo un problema con los nombres. Porque tenemos a Chang Wei-si, Zhang Biao, Zhang Yuanchao, Xiqian, Wu Yue, Zuan Yan, Ding Yi, Don Fuan Chanchu, y después, bueno, Bill Hines, Ray Díaz y Tyler y Freddy. Bueno, ahora hablaré de Ray Díaz, porque Ray Díaz me ha encantado. Me ha encantado. Pero otra cosa que no me ha gustado del libro es los saltos de punto de vista. Esos saltos de punto de vista me ha costado a veces entrar. Es verdad que me he leído otros libros con saltos de punto de vista, como, por ejemplo, bueno, el Conmere, ¿vale? Me ha costado un poco entrar. Pero bueno. Otra cosa que me ha gustado mucho es dentro de los personajes, ahora que es que he leído los listas, el personaje de Ray Díaz. Y no voy a contar quién es Ray Díaz. Si lo habéis leído ya los conoceréis. Pero sí me ha gustado cómo, al ser un escritor chino, la versión de la cosmogonía, la versión del mundo que tienen, no es la versión estadounidense o no es eso estadounidense de contar las cosas. ¿Qué me quiere decir con esto? Pues que el mundo que nos cuenta, más allá de propio China, es bastante diferente al que nos contaría un estadounidense. Si este libro lo escribe un estadounidense, ya os puedo decir, o un inglés, o un europeo, ya os puedo decir, bueno, él lo sería normal. Ya os podría asegurar que el que salva al mundo, que resuelve la papeleta, no sería un chino. Y no sería una cosa que ocurre por arte de Bilibloque. Sería una cosa que es una cosa trabajada por unos científicos estadounidenses. Aquí no. Aquí apenas si hay gente estadounidense y de hecho los políticos que tratan pues apenas si son estadounidenses. De hecho a veces lo mencionan y eso me ha encantado. Me ha encantado como esa lectura del mundo, esa lectura... Es que no sé cómo denominarla. Diría no tradicional, pero tampoco me parece que sea tradicional o no tradicional eso. Simplemente acostumbrados a leer a escritores occidentales, pues leer un escritor oriental hace que esa manera de trabajar, pues la política o los héroes o este tipo de cosas, pues hayan servido muy mucho, me hayan gustado muy mucho. Y para mí es uno de los puntos fuertes. Cómo
cómo resuelve el libro la crisis de los trisolarianos. Y no la resuelve pium pium guay, ¿vale? Como sería un escritor estadounidense. La resuelve más bien al estilo oriental. Y bueno, pues hasta aquí mi opinión. Léeroslo. Este libro es muy, muy divertido, muy, muy entretenido. Os va a mantener pegados al asiento y de verdad estoy deseando dejar de grabar esto para ponerme a leer la tercera parte, que se llama, lo tengo aquí apuntado, se llama el fin de la muerte. Y ver qué me quiere contar o por dónde va a ir el autor. Y bueno, pues como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, dejádmelo en los comentarios y ponerle un me gusta y darle al like. Siempre ayuda. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.